sea el Señor, es un ídolo. Entonces, esto nos lleva a revisar con cuidado qué efecto hay en nuestra vida en lo que hacemos, ¿no? Pero no solamente hay ídolos afuera de nosotros. También en algún momento nosotros mismos corremos el riesgo de comportarnos o constituirnos como si fuéramos un ídolo. Hice una pregunta a lo mejor equivocada, un poquito atrevida. Pregunté si a alguien el Señor no le había respondido cuando lo había buscado intensamente. A lo mejor debía agregar que si la respuesta no nos agradó, no quiere decir que el Señor no responde. Lo único que quiere decir es que no nos gustó la respuesta, y eso es diferente. Bueno, les decía en esto de que en ocasiones también tendemos a comportarnos nosotros como el ídolo, y hoy quiero invitarles a revisar muy brevemente, no es un estudio sobre eso, pero muy brevemente revisar la actitud y la enseñanza que nos dejan tres personajes. Uno de ellos es Sansón, y en Sansón tenemos una historia con una serie de características muy curiosas, muy particulares. El Señor le dio un don, un talento extraordinario, muy raro, muy extraño. Este hombre tenía una fuerza física sobrehumana, descomunal. Y entonces, con esta fuerza física, él se dedicó a hacer pues cosas muy raras también, porque era como si él se complaciera a sí mismo con lo que hacía. En otras palabras, usó esa fuerza para hacer lo que él quería, no exactamente la voluntad del Señor. Y aparentemente, esta fuerza, cada vez que él hacía algo, venía el Señor. Dice el texto, ¿verdad? El texto bíblico, que el Espíritu del Señor venía sobre él. Y entonces él realizaba acciones realmente extraordinarias, muchas de ellas un poquito extrañas, pero él lo hacía. Una de las cosas que no observamos es que él le hubiera preguntado al Señor: ¿cuál es tu propósito cuando me das esta fuerza y esta energía? Y entonces, por esa razón, comete una serie de equivocaciones, finalmente muere. En el ejercicio de esta fuerza también muere, pero no hay una dedicación para esto. Y esta es una primera lección que podemos obtener de esto. Miren, no soy muy dado a pedirles que hagan algo, que digan una palabra, que hagan alguna cosa. No soy muy dado a eso. Creo que ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer. Pero en esta ocasión hago una excepción porque tengo un propósito. ¿Usted puede repetir conmigo la palabra instrumento? Instrumento. Y les digo que la repita porque esto es uno de los retos y uno de los desafíos para nosotros. Un instrumento es una herramienta. La cuchara con la que usted toma la sopa, el cuchillo con el que parte en la cocina, la taza en la que toma, o el vehículo que conduce, o el teléfono que utiliza. Les llamamos teléfonos inteligentes y a veces parecen ser más inteligentes que nosotros. ¿Les ha pasado que están queriendo mandar un texto y lo envían y me dicen: ay, perdón, el teléfono me cambió la palabra y me puso otra? Y nos enojamos, ¿no? ¿Por qué me cambia la palabra? Fíjense que este es uno de los desafíos de ser instrumentos. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que somos instrumento en manos del Señor, pero hacemos lo que nosotros queremos? Como si el Señor se equivocara, o nosotros tuviéramos que corregirle la pauta al Señor. Una de las cosas que se los confieso, me molesta un poco de mi esposa, es que constantemente me está corrigiendo. Es que tienes que hacer esto. Sí, que tengo que hacer. Y yo le digo: te encanta corregirme la nota, ¿verdad? Como si yo tuviera mi anotación y tuviera que corregirme ahí algunas cositas. Y a lo mejor es su trabajo y tiene que hacerlo. ¿Quién más lo hace sino ella? Pero les digo esto porque se parece mucho a la encomienda que nosotros tenemos de parte del Señor, pero como que a nosotros nos gusta corregirle la nota al Señor, ¿verdad? Amén. Hasta que llegamos a algo y decimos: no, Señor, ahorita. O no, lo hacemos de otra manera mejor. Y este es uno de los desafíos muy constantes, que ojalá fuera tan divertido como decirlo ahorita y reírnos.
Pero en realidad es un poquito más grave, es un poquito más complicado. Porque muchos de nosotros sufrimos cuando sabemos lo que tenemos que hacer y por alguna razón no quisiéramos hacer. Quisiéramos justificarnos, quisiéramos seguir en la intención que nosotros tenemos. Algunos por lo que ha pasado. Algunos de nosotros la historia, el pasado nos atormenta y no nos permite hacer lo que quisiéramos. Los errores cometidos, las tragedias vividas, las complicaciones, son como esa especie de carga que no terminamos de acomodar y que vamos llevando, y es muy complicado, es muy doloroso. Y con frecuencia nos justificamos a nosotros mismos diciendo pues que somos así, o es nuestro carácter por nuestra historia, nuestro pasado. A veces el pasado pareciera querernos detener y no permitir que avanzáramos. Marca tanto nuestro carácter que a veces ni cuenta nos damos y simplemente llevamos adelante las cosas. ¿Cómo acomodar el pasado en un lugar para decirle, a ver, ya estuvo, bueno, te vas a quedar y no me vas a estorbar más? ¿Será posible hacer esto? A ver, ¿cuál fue la palabra? Muy bien, muy bien. Porque si nosotros somos instrumento, entonces en algún momento tenemos que hacer honor a esa encomienda de parte del Señor. ¿Usted sabía que es un instrumento? A lo mejor no lo sabía. Pero si usted lo sabe, entonces hay un propósito del Señor en usted. Pero necesitamos reflexionar con cierto cuidado en esto, porque si no lo tomamos en cuenta, a cada paso, a cada momento, terminamos, como el teléfono inteligente, corrigiéndole la nota al Señor. Es decir, a cada momento querer hacer lo que nosotros creemos que está bien. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, vamos a encaminarnos a una conclusión sobre esto. El segundo personaje que les quiero invitar a reflexionar es el personaje de Saúl. Y él era una persona, según lo describe el texto bíblico, extraordinario también, con características muy particulares, con características impactantes para su tiempo. Fue la persona que el Señor le dio el privilegio de ser el primer rey de Israel. Desafortunadamente, sus propias complicaciones, sus propios obstáculos, sus propios límites como persona le impidieron realizar un buen trabajo de acuerdo al privilegio que había recibido. Y la cita que he elegido para compartirla con ustedes, me interesaría leerla con cuidado. Miren, el primer libro de Samuel, el capítulo 15, los versos 22 y 23, nos dice: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasas de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Esta es una sentencia muy, muy grave, muy complicada, pero que, si se fijan ustedes, enfatiza bastante la obediencia, enfatiza bastante el apegarse al propósito del Señor. Es muy terrible cuando un instrumento está diseñado para un propósito y no se cumple ese propósito con él. Este cuchillo no sirve para cortar, no tiene filo. Este martillo no sirve para golpear, de todo se desbarata. Es muy terrible cuando un instrumento no cumple su propósito. Y entonces, el Señor tenía un propósito para la vida de Saúl. Curiosamente, esta referencia que leemos ahora no se cumplió inmediatamente. Todavía pasó mucho tiempo antes de que esto se cumpliera. Y ese tiempo yo lo entiendo como la oportunidad que el Señor nos dice de hacer algo. Josué le dijo al pueblo: arrepiéntanse de estar
adorando a otros ídolos, arrepiéntanse y vuelvan al Señor, vuelvan su corazón al Señor. Y decíamos el domingo que uno de los requisitos para un avivamiento es esta palabra contrición, decía el domingo. Un espíritu contrito es una persona que se duele del error cometido, lo reconoce y lo confiesa. Y esa es la oportunidad que el Señor le da a Saúl. Pero aparentemente Saúl no asume esa condición de instrumento y entonces sigue conduciéndose por sus propios impulsos, por sus propias carencias, por sus propias complicaciones. El otro personaje es David. Y bueno, ustedes y yo conocemos la historia. También él cometió errores, y errores terribles, garrafales diríamos. Pero hubo una diferencia. Él se arrepintió. Y él fue el que escribe en el Salmo: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces, esa diferencia marca una distancia muy grande, una calidad realmente notable en esto de la calidad del instrumento. No solamente el pasado puede impedir que cumplamos el propósito del Señor, sino también el futuro. Qué curioso, ¿no? ¿Cuántas veces tememos y tememos cosas que no han pasado, pero esto nos paraliza? Porque nuestro pensamiento es: ¿y si pasa? ¿O qué voy a hacer? Todavía no ocurre, pero ya estamos paralizados. Ya como instrumentos estamos obstaculizados, tenemos dificultades para cumplir esto. Ser instrumento del Señor, yo pensaría, y se los comparto, no es algo sencillo. Es como ir renunciando a nuestros propios impulsos, a nuestras propias dificultades, a nuestras propias aspiraciones, irlas acomodando a lo que sea la voluntad del Señor. Dice el apóstol San Pablo: traemos todo pensamiento, toda idea cautiva a los pies de Cristo. Y eso lo que quiere decir es que si nuestro pasado nos atormenta, si hay cosas que todavía los llenen de culpa, los llenen de enojo, los llenen de frustración, decir: bueno, ya estuvo bueno que esto me esté estorbando, así que lo traigo a los pies del Señor y digo: se acabó. Amén. ¿Sí? Que el Señor haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? Pero les decía, frecuentemente esto no es tan sencillo. Frecuentemente vamos cargando con nosotros esa especie de ¿cómo decir? Ese peso que está desacomodado y pareciera ser que nos lastima, nos hiere, y no sabemos cómo deshacernos de eso. ¿Cómo se deshace uno de la culpa? ¿Cómo se deshace uno de la frustración? ¿Cómo se deshace uno de las experiencias amargas? ¿Cómo se deshace uno del vacío en el corazón? Pero ¿no será que conservar esto es muy parecido a tener ídolos? Que estos son ídolos malos, no son ídolos buenos, y entonces nos amenazan tanto, nos dominan tanto, que nos impiden hacer lo que quisiéramos hacer. ¿Será que a una persona dominada por la culpa le guste vivir así? ¿Será que una persona dominada por sus traumas disfrute esto? Bueno, pensaríamos que no, ¿verdad? Habría que preguntarles, pero pensaríamos que no. Pero ¿por qué lo seguimos conservando? Porque no logramos ubicarnos, acomodarnos en esa calidad de instrumentos. Porque el instrumento no va a hacer lo que quiera, sino aquello para lo que está diseñado y en el orden de quien lo usa. Entonces, si usted y yo somos instrumentos, a lo mejor tenemos que meditar con cuidado en esto. ¿Qué tipo de instrumentos estamos siendo? ¿Qué tipo de instrumentos hemos venido siendo hasta aquí? ¿Estará el Señor satisfecho por la manera como nosotros nos desempeñamos?
Porque si nos confesamos y nos reconocemos como instrumentos del Señor, quiere decir esto, que entonces nosotros estamos recibiendo constantemente esa oportunidad de servir al Señor, ese propósito, esa palabra, esa orden que llega a nuestra mente, que llega a nuestro corazón y nosotros ejecutamos. Instrumentos del Señor. Pero ¿será que Él esté complacido con el servicio que hacemos? No lo sé, se los pregunto porque de aquí va a depender los demás pasos que hagamos. De la misma manera podríamos decir, las personas que tienen incertidumbres, que tienen temores hacia el futuro y que esto con mucha frecuencia nos paraliza. Y si pasa esto, temo que pase tal cosa y entonces no hago lo que me corresponde hacer. ¿Cómo le hago si estoy paralizado? ¿Cómo le hago si esto pareciera ser una atadura? Entonces me parece que aquí toman vigencia estas palabras. Muchas veces nosotros como cristianos nos refugiamos en ciertos ritos, en ciertos actos que podrían equivaler a sacrificios. Oramos y puede ser que nos impongamos la carga de orar muchas horas. Ayunamos y puede ser que nos impongamos la carga de ayunar durante mucho tiempo. De privarnos de una cantidad de cosas creyendo que esto agrada al Señor, como si esto rayara en los sacrificios. Y entonces aquí es donde tiene vigencia esto. Más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. A ver si puedo conservar la línea correcta. No quiere decir que orar sea malo ni que ayunar sea malo, por supuesto que no. No estaría yo contraindicando esto. No, lo que quiero decir es que esto, si equivale a una especie de penitencia para que el Señor haga o deje de hacer, no aplica así. Pero que a veces los cristianos somos tan curiosos que pareciera ser que le queremos torcer el brazo al Señor para que acceda a lo que queremos, ¿verdad? Ándale, por favor. Y cuando decimos tu palabra dice, es como cuando nuestros hijos eran niños y nos decían, tú dijiste, ¿verdad? Eso no presiona al Señor, por supuesto. ¿Qué es lo que a Él le complace? ¿Qué es lo que a Él le agrada? Que el instrumento cumpla su función. Claro que aquí, pues también habría que pensar instrumentos para qué. ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el propósito? Y esto requiere, pues, de un acercamiento, de una comunión con el Señor para saber, entonces, que el talento, que el don que nos ha dado, tiene como propósito ese servicio. No quiere decir que hagamos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Alguien puede creer que sabe cantar y se la pasa cantando y a lo mejor ese no es su don, ese no es su talento. Así que ya para de cantar, mejor busque eso. Pues Sansón creía que dominar a los demás con su fuerza, eso era lo que él tenía que hacer. Y tal vez nunca pensó en preguntarle al Señor, ¿tú te agradas de cómo estoy usando la fuerza que me diste? ¿Qué pasaría si esa habilidad, ese talento, ese don que el Señor le ha dado, usted le preguntara al Señor? ¿Te agrada que yo haga las cosas? ¿Me lo has dado para esto? ¿Cuál es ese servicio particular? Porque si nosotros no pensamos en cumplir ese propósito del Señor, entonces estamos más atrapados por los ídolos de lo que pensábamos, porque esa habilidad, ese talento lo está capitalizando alguien más que no es el Señor. Y ya dijimos, si alguien, en alguien usted tiene esa seguridad, ese placer, si en algo usted encuentra esa alegría que no es el Señor, es un ídolo. Y también comentábamos que esto de los ídolos parece ser algo muy natural en nosotros. No es algo tan raro, tan extraño que nosotros tengamos que sorprendernos, que admirarnos. No, tendemos a hacer ídolos. Y a veces las cosas más, ¿cómo diríamos? Cotidianas, más naturales, incluso nobles, corremos el riesgo de convertirlas en ídolos.
Entonces, mantenernos constantemente en esa línea requiere que estemos consultando al Señor para decirle: a ti te agrada que yo haga esto, así como ese instrumento que se afina, así como ese instrumento que se limpia, así como ese instrumento que se acomoda cada vez para que cumpla su propósito. También los instrumentos requieren mantenimiento. Y mantenimiento quiere decir esa limpieza, ese acomodo, ese cuidado que se debe tener. Y si nosotros somos instrumentos, pues requerimos de ese mantenimiento, requerimos de ese cuidado, requerimos constantemente estar preguntándole al Señor: ¿esta es tu voluntad? ¿Estoy haciendo lo que tú quieres? Y bueno, de nuevo, tal vez así diciéndolo muy en general, esto sea relativamente sencillo o fácil de aceptar. Pero ¿entendería usted o aceptaría usted que para poder ser esos instrumentos del Señor tenemos que poner bajo la autoridad del Señor, bajo el dominio del Señor, nuestras ambiciones, nuestras búsquedas, nuestros sueños, nuestros propósitos? Y que cuando el Señor no nos permite lo que nosotros quisiéramos, entonces tenemos que preguntarle: Señor, ¿es tu voluntad tal cosa? Porque el Señor se mueve de maneras, nos coloca en lugares y ante situaciones un tanto sorprendentes que nosotros no creíamos. Si alguien de ustedes pensaría, con la aclaración que estaba haciendo al principio: yo he orado por esto y no ha ocurrido, el Señor no me ha escuchado. No, el Señor sí escucha, pero no quiere decir que nos va a complacer. ¿Será que el Señor quiere que en algún momento excepcional, no estoy diciendo que así ocurra o que esa sea la voluntad del Señor en general, pero será que en algún momento el Señor quiera que suframos? ¿Que lloremos? ¿Que ocurran cosas extrañas en nuestra vida que no nos agradan? Pues con todo respeto yo les diría que sí. Hace tiempo una familia, pues conocí que tenía un hijo con necesidades especiales, eso que generalmente llamamos minusválidos. Y cuando les diagnosticaron el problema del bebé, alguien en la pareja, pues estaba muy a disgusto. Eso desafiaba su fe y se preguntaba por qué el Señor había enviado o había diseñado esto o había permitido esto. Y bueno, estuvimos platicando bastante en ellos y llegábamos a una conclusión. ¿No será que los niños así, las personas así, son necesarias para moldear nuestro carácter, para desarrollar nuestros dones? Precisamente los niños así los que requieren más ternura y más cuidado, porque los que nacen bien se defienden solitos, pero ellos no. Y entonces nos permiten desarrollar actitudes de cuidado extraordinarias, nos permiten afinar todo ese estilo de atención, de acompañamiento, de responsabilidad, en donde nos vamos sintiendo entonces padres responsables. Entonces, ¿no será una bendición también? Pero nuevamente, necesitamos estar a tono en el propósito del Señor, en el designio del Señor. De otra manera, ¿no? Y entonces, una de las tendencias de nosotros es negarnos a ser instrumento y hacer las cosas de acuerdo a nuestro propio criterio o a nuestra voluntad. ¿No sufrimos entonces cuando el Señor hace algo o dictamina algo que no es de nuestro agrado? Y entonces, ¿qué hacemos con esas cosas? ¿Qué les parece si nosotros fuéramos pensando como resultado de esta meditación, qué son aquellas cosas que no me agrada recibir, que como cristiano retan mi fe?
que como cristiano me ponen a prueba y me dicen algo así como los demás, ¿verdad? A ver, ¿no que el Señor te cuida? ¿No que el Señor te protege? ¿No que el Señor te contesta? Y entonces cuando recibimos todas estas complicaciones, nuestro desafío es cómo ser instrumento del Señor. Mientras todo está bien, mientras todo va bien, no, pues nos agrada identificarnos como instrumento del Señor, ¿verdad? Siervos de Dios, ¿verdad? Pero cuando no van tan bien, entonces pareciera ser que ahí quisiéramos una cláusula de exclusión, ¿verdad? Quisiéramos un receso, quisiéramos un paréntesis, algo así como, bueno, a ver, aquí no nos portamos de esa manera, no hacemos las cosas así. Ese desafío lo vamos a tener con frecuencia porque, miren, hemos estado convocados y constantemente se nos está llamando a esto de avivar la llama. Pero si nosotros queremos avivar la llama sin pagar el precio, entonces nos gusta la fiesta, entonces nos gusta la emoción, no que el Señor se manifieste, no que el Señor haga su voluntad. Porque si el Señor va a hacer su voluntad y el Señor va pues a dejarse sentir entre nosotros, bueno, eso requiere de una respuesta responsable de nuestra parte. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros realmente estamos buscando una experiencia extraordinaria con el Señor, esta renovación de la que hablábamos el domingo, de cómo renovar nuestro pacto con el Señor, yo pensaría que eso requiere que asumamos el lugar que nos corresponde. Por eso les decía el domingo, muchas veces nos enorgullecemos de una cantidad de cosas que no tienen que ver con el reino de Dios. Muchas veces nos sentimos tan contentos, tan satisfechos, complacidos con cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Y entonces, por eso ahora, al tomar esta palabra como el centro de la meditación, entonces es revisar en qué manera nuestras acciones, nuestro desempeño está siendo el de un instrumento en manos del Señor. No quiere decir esto nuevamente que pues no sigamos la enseñanza o no cumplamos nuestras responsabilidades, sino acomodar lo que son las prioridades. Les decía el domingo, no quiere decir que despreciemos las cosas, alegrarnos, disfrutar momentos, no es mala idea, siempre y cuando esto no tome el lugar que solo al Señor le corresponde. Imagínense cuando por motivos de fanatismo deportivo, cosas por el estilo, nos enemistamos y nos criticamos y nos ofendemos. Híjole, que vamos demasiado lejos ese partidarismo, ¿no? Lo que debería de ser de alegría, lo que debería ser de esparcimiento y todo eso, lo convertimos en algo exactamente contrario. Y no solamente es este ejemplo, puede haber una cantidad de ejemplos más. ¿Cómo mantener en primer lugar la lealtad al Señor? Y en esa lealtad al Señor, entonces, pagar ese costo y ese precio. Y ustedes saben, yo lo veo en muchos de ustedes, que a pesar de las cargas y complicaciones, pagan ese precio. Es decir, nos mantenemos en esa lealtad, nos mantenemos diciendo, mira Señor, tú sabes lo que me está costando, pero aquí estoy. Aquí estoy, que tu nombre sea glorificado. ¿Sí? Y entonces cuando vamos demostrando esa lealtad, nos vamos indicando como ese instrumento. Finalmente lo que queremos es que el Señor haga su voluntad, que Él cumpla su propósito en nosotros. Pero para esto entonces es muy importante, es necesario que usted esté revisando ese caminar, esa dirección que lleva su vida, esas decisiones que está tomando. Yo no sé si en algún momento ustedes se hayan visto dentro de sus debilidades, dentro de sus complicaciones, dentro de sus equivocaciones, a punto de tomar una mala decisión, y que ustedes saben que es mala decisión. Ustedes saben que todas las cosas se realizan primero en nuestra mente y después son acciones.
Todo, lo bueno y lo malo. Si alguna vez ustedes se han visto en eso, a punto de tomar una mala decisión, y saben que es una mala decisión, pero por alguna razón, sus debilidades, sus vacíos, sus complicaciones parecieran atraparlo y no poder hacer otra cosa, entonces aquí es donde yo les invito. A ver, recapacitemos. ¿Cuál es la palabra? Entonces, si soy instrumento, no le voy a corregir al Señor la nota. A lo mejor me cuesta trabajo. A lo mejor lágrimas. Pero el Señor es el Señor. Y el Señor es su Señor, y el Señor es mi Señor, y entonces nos acordamos. Por eso no es la idea perdernos tanto en lo que nos agrada. No es tanto perdernos en lo que nos gusta, sino que aún la alegría y el júbilo no se pierdan en las circunstancias complicadas y difíciles. Sino que aún ahí nosotros podamos decirle al Señor, servirte, eso es todo lo que yo quiero. Y eso es lo que me hace feliz, ser un buen instrumento, que cumpla su función, que tú te agrades. Y entonces cumplir esta función es lo que va edificando a la iglesia y lo que va trayendo lo que es el propósito del Señor en los siguientes pasos. Y cuando les digo entonces que tendemos a ser ídolos, aún nosotros mismos, pues tendemos a envanecernos, a decir, qué bien me quedó esto, ¿verdad? Si no hubiera sido por mí, no, hombre, ¿dónde estaríamos? Sí, tendemos entonces a cultivar en nosotros esa vanidad, ese ego. Pero de nuevo, espero que esta palabra no se nos olvide, cuando menos no muy pronto, y que nos asiente en el lugar que nos corresponde. Habrá un privilegio entre todos los seres humanos, en toda la historia, en toda la naturaleza. Habrá un privilegio más grande que ser instrumento en manos del Señor. Bueno, por su silencio yo pensé que estaba pues ¿habrá un privilegio más grande que ser instrumento en manos del Señor? Gracias, Cristo. Pues usted es un instrumento en manos del Señor. Ahora el asunto es que usted se lo asegure y que usted sepa qué es lo que el Señor quiere de usted, qué es lo que el Señor quiere de usted. Porque repito, si no lo sabe, esto requiere simplemente que conozca más al Señor, que se acerque un poco más a Él. Eso es todo lo que se requiere y va a saber qué es lo que el Señor quiere de usted. No quiere decir que le va a gustar, pero que si usted recapacita en esto, va a terminar diciendo, gracias Señor porque me elegiste para esto.